Cálculo, clase número 3, la tercera parte de límites. Vamos a ver el álgebra de los límites, algunas propiedades y sus demostraciones, lo que sería el límite de una constante, el límite de una suma, de un producto, de un cociente, el logaritmo de un límite y el límite de una función exponencial compuesta, con función en la base y con función en el exponente. Muy bien, primero el límite de una constante. Lo que vamos a demostrar es que el límite con x tendiendo a cualquier valor de una constante es el mismo valor de la constante. Esto es bastante sencillo. Hay que probar que para todo epsilon que elija, con la condición de ser positivo, se cumple que va a existir el delta positivo, tal que, bueno, que verifica esta definición que hemos visto ya varias veces. Para todo x que esté en este intervalo, se cumpla que la función, que es la constante k, menos el límite, que es la constante k, sea menor al epsilon. Dado que la función y el límite son el mismo valor, de este lado de la desigualdad tenemos 0. Y como 0 es siempre menor al epsilon, esto se verifica siempre. Es decir, se demuestra la tesis. Es una demostración trivial, lo único que hay que hacer es interpretar correctamente la definición de límite en un punto. Entonces hemos demostrado que el límite de una constante es la constante. Bueno, el límite de una suma, ¿qué sería esto? Bueno, si yo tengo dos funciones que tienen límite finito ambas en un valor, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Expresado de otra manera, es el límite distributivo respecto a la suma. Y a la resta, ¿no? Por supuesto que es lo mismo. Bueno, demostración. Tomamos dos funciones f y g con límites finitos, L y M, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, eso no me lo indica. Por la primera definición para f, se cumple que va a haber un delta para cada epsilon que yo tome, tal que todos los valores que están en el entorno de A, en el entorno reducido de A y de radio delta, las imágenes caen dentro del entorno del límite de radio epsilon. ¿No? Está nuevamente la definición del límite. Y existe un delta prima, que es un entorno de centro A también, pero de un radio distinto al de arriba o igual al de arriba, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser igual al radio delta, tal que ahora las imágenes de G caen en el entorno del valor M, porque estos límites no tienen por qué ser iguales, tampoco tienen por qué ser diferentes. Estos dos entornos son centrados ambos en A, pero tienen radios que no están obligados a ser iguales. Ocurre en el menor de los radios, esto en la clase anterior lo habíamos visto en un dibujo, ¿no? Espero que lo recuerden, donde al ser dos entornos y centrados en el mismo valor, uno de los dos radios tendrá que ser menor o son iguales, en cuyo caso es lo mismo cual tome. Pero si uno de ellos es menor, en el menor de los radios se cumplen ambas condiciones. ¿Sí? Se cumple que f de x menos el límite es menor al epsilon y se cumple que g de x menos m es menor al mismo epsilon. Recuerden que el epsilon, al ser arbitrario, puedo exigir que sea el mismo. Bueno, si sumo miembro a miembro, recuerden que estoy trabajando en el entorno de centro A y radio delta o delta prima, cualquiera sea menor. Si sumo miembro a miembro acá, me queda que esta expresión, que es la suma del módulo de arriba más el módulo de abajo, es menor a 2 epsilon, ¿no? Donde 2 epsilon es siempre un número positivo. Y 2 epsilon puede ser tan pequeño como yo quiera siempre, porque epsilon puede tomar el valor que yo quiera. Por desigualdad triangular, es cierto que la suma de dos módulos es mayor o igual al módulo de esa suma. Si esto la habíamos usado, esta propiedad, con un número dentro de cada módulo, pero es la misma propiedad, ¿no? El módulo de la primera expresión más el módulo de la segunda expresión es siempre mayor o al menos igual a el módulo de la suma. Bien, entonces, si esto se verifica, de este lado nosotros vemos que podemos agrupar f más g menos L más M, ¿no? Extrayendo entre L y M factor común menos 1 y entre f y g factor común 1. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? En un entorno de centro A y radio, que es el menor entre estos dos, se verifica esta expresión, donde todo este primer corchete es una función, y donde todo lo que está en el segundo corchete restando es el límite, es una función
menos el límite menor a un epsilon prima, que epsilon prima ¿quién es? 2 por epsilon. Es algún tipo de epsilon, 2 por epsilon. Entonces hay un entorno de centro A donde se verifica este módulo. ¿Qué implica? Que el límite, cuando x tiende a, de la función del corchete, es la función del segundo corchete. Es decir, la tesis, ¿no? Que el límite de f de x más g de x, todo junto, es L más M, donde L era el límite de f y G es el límite, M es el límite de G. Esa es la tesis. Bueno, vamos a dar una definición, un concepto que no habíamos utilizado hasta ahora, que es el de infinitésimo. Es bastante sencillo. Se dice que una función es un infinitésimo en un valor de su dominio, por ejemplo, cuando x tiende a, si y solamente si el límite de esa función, cuando x tiende a, es cero. ¿Sí? Una función es un infinitésimo o no lo es en un valor. No es una función no es un infinitésimo si en un valor da cero el límite, no es que ya la función pasa a ser un infinitésimo. La función es un infinitésimo para un punto. Es decir, ser un infinitésimo viene asociado con ser un infinitésimo en un valor. En este caso, f es un infinitésimo en a, o en x igual a, o se dice que f es un infinitésimo cuando x tiende a también. Bueno, y con esto vamos a ver una propiedad que dice que el producto entre un infinitésimo, es decir, una función cuyo límite da cero, y una función constante, es otro infinitésimo. Esta es una propiedad bastante fácil de ver, pero que hay que demostrar y que vamos a utilizar en algunas demostraciones posteriores. Queremos ver que el límite cuando x tiende a de k por f de x es cero, siendo f de x un infinitésimo, como está definido acá arriba, ¿no? Por ejemplo, este límite en f, si no estuviese la k me daría 0, entonces yo le agrego k multiplicando, que es un número cualquiera, y quiero ver que sigue dando 0. Bueno, si k llegase a ser 0, bueno, se sigue demostrando la tesis, porque esto sería 0 por 0, que es 0 y me da 0. Entonces, que k sea 0, no tengo nada que probar. El problema, o al menos la demostración, viene si k no es 0. Si k no es 0, quiere decir que para un epsilon mayor a 0, para un epsilon positivo, se verifica que epsilon dividido el módulo de k es mayor a 0. Recordemos que k es un número que no es 0, así que acá no es 0 sobre 0. No me está diciendo acá que k sea positivo, pero si es positivo, el módulo es positivo, y si es negativo, el módulo es positivo también. Entonces, acá estoy haciendo una división, un cociente entre dos números dados que ninguno es 0 y que ambos son positivos. Entonces, su cociente es positivo. Por definición de límite, para cualquier epsilon que yo elija, tiene que haber un entorno de centro A menor a algún radio delta, tal que todas las imágenes de f de x menos el límite sean menor a un epsilon que yo quiera elegir. Como en este caso el límite es 0, acá dentro del módulo quedaría f de x menos 0. ¿No? Estamos hablando de esta definición acá arriba, ¿no? De ser f un infinitésimo. ¿Mm? Esto es f de x menos 0, que es el límite. Y eso tiene que ser menor a un epsilon que puede ser cualquier epsilon, siempre y cuando sea positivo. Bueno, entonces yo puedo elegir como epsilon dividido el módulo de k. ¿Sí? Recuerden de la clase que define el límite, que el epsilon es un número arbitrario que yo puedo elegir cuya única condición es que sea positivo. Entonces, este epsilon lo puedo tomar tranquilamente. Para este epsilon debe existir este radio delta, tal que se cumpla que las imágenes de los X de este entorno caigan dentro de este entorno. ¿Mm? Bueno, y como f tiene límite por hipótesis, esto ha de ser verdadero. Bueno, ¿qué pasa si f de x es menor al epsilon sobre el módulo de k? Que el módulo de k por el módulo de f de x tiene que ser menor al epsilon. Este k, como es un número positivo y que no es 0, puede venir multiplicando para acá sin afectar la desigualdad. Esto es el producto de dos módulos y el módulo es distributivo respecto a la multiplicación, así que esto lo puedo expresar así, ¿no? El módulo de k por el módulo de f de x es lo mismo al módulo de k por f de x. Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo un entorno de centro A donde el módulo de k por f de x es menor a cierto epsilon y este epsilon es arbitrario. Entonces, esto lo puedo pensar como k por f de x menos 0, ¿sí? Y decir que efectivamente esto que está acá abajo es la definición de límite. ¿De qué función? De la función
que está escrita acá. Entonces, la conclusión es que el límite, cuando x tiende a, que es el centro del entorno, de la función k por f de x, es 0. Y probé la tesis, ¿no? Probé que el producto entre un infinitésimo y una constante es un infinitésimo. Bien, otra propiedad relacionada a los infinitésimos, el producto entre un infinitésimo ahora y una función acotada es otro infinitésimo. Recuerden que una función acotada es que tiene cotas superiores e inferiores, ¿no? Que tiene un valor máximo y que tiene un valor mínimo. Bueno, vamos a probar esto. Yo voy a tomar por hipótesis nuevamente que f de x es un infinitésimo cuando x tiende a. Y quiero ver que si g es una función acotada en un entorno de a, entonces el límite cuando x tiende a de g, que es mi función acotada por hipótesis, por f de x, que es mi infinitésimo por hipótesis, me da 0. Esto es lo que quiero demostrar, ¿no? La hipótesis es que g está acotada y que f de x es un infinitésimo. Bueno, ¿hay algún valor de k positivo para el cual el módulo de g de x es menor o igual a k? Recordemos que esto significa que la función esté acotada, ¿no? Que la función, el módulo de la función, está acotada por algún número por arriba y por abajo. Existirá algún número tal que g de x sea menor que ese número positivo y mayor que ese número negativo. Por ejemplo, yo podría decir que si la función tiene por máximo 1 y por mínimo menos 3, bueno, yo podría tomar acá como 3 y la función está entre 3 y menos 3. Tiene una cota arriba y una cota abajo. ¿Sí? Ese valor lo puedo tomar positivo y considerarlo como cotas arriba y abajo. Bueno, entonces ese valor existe. ¿Por qué? Por ser, por hipótesis, g una función acotada. ¿Esto dónde? En un entorno de centro A y radio delta, un entorno reducido. De vuelta, esto me lo dice la hipótesis, ¿no? La función está acotada en un entorno. Bien, por definición de límite, ¿de qué límite? De la hipótesis del límite de f, que es un infinitésimo. El módulo de f de x menos el límite, que me da 0, que por eso no lo estoy escribiendo, es menor a algún épsilon arbitrario con la condición de que sea positivo. Entonces puedo elegir ese épsilon, épsilon sobre k. K lo definí positivo, épsilon es positivo, entonces épsilon sobre k es un número positivo. Bien, entonces puedo elegir que el módulo de f de x menos el límite, repito, que es 0, por eso me queda solo el módulo de f de x, sea menor que epsilon sobre k. Bien, entonces, ¿qué pasa? En ese entorno en el cual yo estoy trabajando, en este entorno en el cual se define este límite, ¿por qué le ponemos delta prima acá? Porque el entorno de arriba habla de g, donde está acotada la función, y el entorno de abajo habla de f de x, donde existe su límite. Entonces estos dos entornos, si bien ambos están centrados en A, no tienen por qué tener el mismo radio, ¿no? Esto ocurre en algún entorno de centro A y radio delta prima. Pero de esos dos entornos, por tener el mismo centro, uno es más chico que el otro, o quizás son iguales y en ese caso me sirve cualquiera de los dos. La cuestión es que en el entorno que tenga el radio menor se cumplen las dos condiciones. Se cumple que f de x es menor a epsilon sobre k y que el módulo de g de x es menor o igual que k. Se cumplen ambas condiciones. Entonces, si multiplicamos miembro a miembro, estamos multiplicando del primer lado dos números positivos y del segundo lado dos números positivos, se tiene que seguir verificando la desigualdad, ¿no? Se tiene que seguir verificando que esto es menor que esto. Acá sería menor, no necesariamente menor o igual. K es un número que no es cero, por definición, ¿no? Acá K es un número mayor a 0. Entonces, acá estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número, y como este número es 0, los puedo simplificar. Puedo simplificar estos dos y que me quede que este producto es menor a epsilon. Donde en algún entorno, que será el entorno menor entre estos dos, donde todos los valores que están ahí verifican que este módulo, que lo puedo hacer recíprocamente en uno solo, porque es el producto y se puede juntar en uno solo, este producto es menor a, igual no, menor a un epsilon. Entonces, ¿qué podemos leer de acá? Que esta función producto se está restando a 0 y ese 0 es el límite. Es decir, implica la tesis, que el límite cuando x tiende a, sería los números de este entorno, son el límite cuando x tiende a de esta función, que sería f
por G da 0, ¿no? Que sería lo que está restando acá dentro del módulo. Y eso es lo que yo quería probar, que este límite es 0. Entonces he probado que si G es una función acotada y que si F es un infinitésimo, el producto entre una función acotada y un infinitésimo es un infinitésimo, es 0. Límite de un producto ahora. Si yo tengo dos funciones que tienen límite, cuando x tiende a, entonces el producto del límite es el límite del producto. Al revés, ¿no? El límite del producto es el producto del límite. Dicho mejor, el límite es distributivo respecto a la multiplicación. Para probar esto, tomamos dos funciones f y g con límite definido en A, ¿sí? Uno es L, otro es M, podrán ser diferentes o podrán ser iguales, y analizamos la expresión por G menos L por M. Si tomamos esta expresión, por ahora L existe, M existe, si por hipótesis tienen límites, son números, podrá ser o no, no estamos diciendo que sean infinitésimos, ni L ni M, podrían serlo, pero no lo estamos diciendo, así que este producto existe. F es una función definida, G es una función definida, esta multiplicación la puedo hacer. Así que esta expresión que me está proponiendo la definición es una expresión que existe y que la puedo utilizar. Bueno, esa expresión auxiliar de la cual yo estoy partiendo, le voy a agregar, sumando y restando, el producto entre f de x y m. ¿Sí? Agrego restando f de x por m y sumando f de x por m. Bien, vamos a agrupar convenientemente. Vamos a los dos primeros términos, extraerle factor común f de x. Me va a quedar g y la m acá que agregué en rojo, me queda acá abajo. Y al segundo y tercer término, perdón, al tercer y cuarto término le vamos a sacar factor común m. Entonces me va a quedar la f de x que había agregado en rojo menos l. Bueno, esta expresión que me queda acá, esta expresión que me queda acá, es lo que nosotros vamos a analizar ahora sobre el límite. Vamos a recordar uno de los teoremas de la clase anterior que dice que una función que tiene límite en un punto está acotada en un entorno de la tendencia. Y f de x por hipótesis es una función que tiene límite. ¿Qué estoy queriendo decir? Que f de x es una función acotada. También lo es g, ¿no? Pero en este caso me interesa pensar que f de x es una función acotada. Siendo que f de x es una función acotada y que g de x menos m es un infinitésimo en x igual a ver, analicemos eso. ¿Por qué es un infinitésimo g de x menos m en a? Porque el límite cuando x tiende a de g de x es m. Y el límite cuando x tiende a de m es m, porque probamos que el límite de una constante es la constante. Entonces, si yo analizo el límite de este corchete, me da m menos m, que es 0. Por eso digo que es un infinitésimo. El corchete es un infinitésimo cuando x tiende a. Quiere decir que todo este primer término es el producto, cuando x tiende a, entre una función acotada, que es f, por teorema previo, y el corchete, que es un infinitésimo, por construcción. Entonces, todo el primer término es un infinitésimo. ¿Sí? Toda esta expresión es un infinitésimo, apoyándome en dos teoremas previos. El teorema que afirma que una función con límite es una función acotada, el teorema que afirma que el límite es distributivo respecto a la resta y que el límite de una constante es una constante, y el teorema que afirma que el producto entre un infinitésimo y una función acotada es un infinitésimo. Si analizo el segundo límite, f de x menos l es un infinitésimo por el mismo razonamiento que el primer corchete. F de x, su límite cuando x tiende a es l. Y el límite cuando x tiende a de l es l por ser el límite de una constante. Entonces, si yo le aplico el límite al primer corchete, me queda l menos l, que es 0. Y m es una constante. Entonces, lo que estoy multiplicando en el segundo paréntesis, en el segundo término, es un infinitésimo por una constante. Entonces, todo esto es también un infinitésimo. Entonces, si yo le aplico el límite a toda esta expresión, acá arriba, a toda esta expresión, es lo mismo que aplicarle el límite al último, a la última expresión a la que arribé, ¿no? A todo esto, que acá está escrito todo en negro, pero sería todo este término. Y este límite es distributivo respecto a esta suma, dado que la primera parte es un infinitésimo y la segunda es un infinitésimo también, este límite da 0 más 0,
que es 0. Y eso es lo que yo quería probar, básicamente, porque ¿qué implica esto? Que el límite de la primera parte, si yo distribuyo el límite en estos dos, me queda el límite de f de x por g de x menos el límite de L por M, y el límite de L por M es L por M, que podrá pasar sumando hacia el otro lado, y que me quede que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es L por M. Si no lo escribo porque hay poco lugar en la diapositiva, ¿no? Y ustedes imagino que la clase la ven tomando notas, así que podrán hacer este paso en una hojita. Distribuir el límite cuando x tiende a respecto a esta resta. El primero no lo sé, pero el segundo, L y M son constantes. Y el límite de L por M es L por M. Ese L por M pasa sumando y me queda esta expresión. ¿Qué es lo que yo quería probar? La tesis, ¿no? Porque L es el límite de F y M es el límite de G. Entonces he probado la tesis. Probé que el límite es distributivo respecto a la multiplicación. Límite ahora de un cociente, si f y g tienen límite finito cuando x tiende a, el límite del cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando g de x no sea un infinitésimo, ¿no? Porque si no me queda dividiendo por 0 y estoy en un problema acá. En a. El g de x no sea un infinitésimo en a. Bueno, para hacer esta demostración vamos a demostrar primero un caso particular, que es cuando f de x es la función constante igual a 1. Entonces, si f de x es 1, lo que me queda acá es que quiero probar, ¿no? Acá, que vamos de vuelta. Si f de x es 1, el límite, cuando x tiende a de f de x, es el límite de 1 constante, que da 1. Y la función de abajo, como tiene límite por hipótesis, la llamo m. Recordemos que m no es 0. M no tiene que ser 0 porque si no esta expresión no tiene sentido. Entonces, todo esto me queda que f es 1 y lo que quiero probar es que el límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x es 1 sobre m, siendo m el límite de g, ¿no? Esta es una especie de límite de un cociente especial, cuando f de x es 1. Esto es un caso particular del cociente de los límites. Vamos a probar primero esto y vamos a utilizar este mini teorema dentro del teorema para probar la propiedad. Bueno, dado que m no es 0, ¿no? Lo pide la hipótesis, existe un entorno de A donde g no es 0 tampoco. A ver, piensen esto ayudándose con las interpretaciones geométricas que vimos del límite. El límite de la función no es 0, m no es 0. ¿Puede ser cercano a 0? Sí, puede ser cercano a 0, pero no es 0. Entonces, hay un entorno de g de x donde todas las imágenes de ese entorno andan alrededor de m. Entonces, yo puedo achicar lo suficiente ese entorno para que las imágenes estén lo suficientemente cercanos a m, que no es 0, para que ninguna sea 0. ¿No? También podríamos usar ese teorema que dice que si una función tiene límite y yo elijo un valor mayor al límite o menor al límite, entonces puedo encontrar un entorno donde todas las imágenes son mayores o menores a ese valor, ¿no? Si supongamos que m fuese 0,1, entonces yo elijo una cota inferior de 0,1, que sería 0,01. Puedo encontrar un entorno donde todas las imágenes de G son mayores a 0,01, es decir, ninguna es 0. Bueno, usando esa interpretación especial del teorema, sé que hay un entorno de A donde ningún valor de la imagen de ese entorno de A me va a dar 0. Ahora, es lo mismo decir que el límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x es igual a 1 sobre m. Esto equivale a decir que el límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x menos 1 sobre x es 0. ¿No? Este es el mismo despeje que hicimos en la demostración anterior, en el último renglón, pero al revés. Si yo distribuyo el límite acá, término a término, el segundo es el límite de una constante que pasa sumando y vuelvo a la primera parte de esta implicación biunívoca. Entonces, si demuestro lo segundo, demuestro lo primero. ¿Qué implica demostrar lo segundo? Que el corchete es un infinitésimo. Bien, analizamos la expresión del corchete. 1 sobre g menos 1 sobre m. Ahí lo que voy a hacer es hacer la resta. El denominador común es el producto. G por m dividido g es m por 1m. G por m dividido m es g por 1 es g.
me queda esta expresión. Esto lo puedo escribir convenientemente así, ¿no? El numerador como un factor adelante y después el producto abajo, distribuirlo o separarlo, sería mejor decir, en dos fracciones. Si hacen esta cuenta, fíjense que llegan tranquilamente al comienzo de la flecha, ¿no? Como denominador m por g y como numerador m menos g. Queda exactamente esto. Entonces, analicemos este producto triple en el límite. Si yo le aplico el límite, m menos g es un infinitésimo. ¿Sí? El límite cuando g tiende a, perdón, el límite cuando x tiende a de g es m. Entonces, si yo le aplico el límite a esto, me queda m menos m y es 0. Eso es un infinitésimo. 1 sobre m es una constante. Entonces, esto es el producto entre un infinitésimo y una constante. Por ahora es un infinitésimo. Si llego a probar que 1 sobre g es una función acotada, todo esto será un infinitésimo, y que sea un infinitésimo implicaría que su límite es 0, y que su límite sea 0 implicaría que esto es verdadero, que es lo que yo quiero probar. Sería esta tesis. Entonces, me voy a enfocar en 1 sobre g y trataré de probar que es una función acotada. Recordemos que g tiene límite, ¿sí? Acá lo tenemos en la hipótesis y el límite es m. Bien, dado que el límite de g es m, puedo elegir un épsilon arbitrario, siempre que sea positivo, que en este caso sea, por ejemplo, el módulo de m dividido 2, donde se verifique que existe un entorno de centro A donde g menos el límite, ese módulo sea menor al épsilon que yo elegí positivo. Todas las imágenes de este entorno caen en este entorno de radio módulo de m sobre 2, que m puede ser positivo o no, pero su módulo seguro es positivo. Bueno, entonces, vamos a considerar esta propiedad que es una variación de la desigualdad triangular. G yo no sé si es una función positiva o negativa. M yo no sé si es una función positiva o negativa. Pero el módulo de la resta de los módulos es menor o igual que el módulo. Estoy hablando de esta parte. Analicémosla un segundo. Si m y g son números positivos, esto que está marcado en rojo son iguales. Porque de este lado es la resta de dos números positivos, módulo, la resta de dos números positivos, módulo. Si m llegase a ser un número negativo, acá tengo una suma y después un módulo. Y acá tengo una resta y después un módulo. Entonces, el primer miembro es menor. Si g llegase a ser un número negativo, acá tengo menos g menos m, quedaría como si fuese una suma en módulo, ¿no? Y acá sigo teniendo una resta porque es el módulo. Entonces esta parte es menor. Y si los dos son números negativos, ¿sí? Acá me queda menos g menos m, me queda una suma, y acá me queda una resta, porque es el módulo de g menos el módulo de m. Entonces hay casos donde estas dos cuentas son iguales y en todos los demás la primera parte es menor. Por eso esto lo puedo escribir, ¿no? La primera parte, la resta, el módulo de la resta de los módulos es menor o igual que el módulo. Y por la definición arriba, el módulo de g menos m es menor que m sobre 2, que el módulo de m sobre 2. Si de ahí me quedo con lo que me conviene, que es la primera y la última parte, me queda que este módulo es menor a m sobre 2. ¿Para qué valores? Y para los valores del entorno. ¿Sí? Para los valores de este entorno se cumple esta diferencia. Que un módulo sea menor a un número implica que el argumento de ese módulo, que este módulo rojo sea menor que algún número, implica que lo que está dentro del módulo, que es la resta de estos dos módulos, está comprendido entre este número positivo y negativo. Esta es la propiedad de la desigualdad del módulo con el caso menor. ¿Sí? Quito el módulo rojo, el módulo de afuera, me queda lo que estaba dentro, que coincidentemente ya tenía dos módulos, y esa cuenta tiene que estar acotada entre este número versión positiva y versión negativa. Puedo ahora este módulo que está restando pasarlo hacia ambos lados sumando. Un medio del módulo más 1 sobre el módulo me queda 3 medios del módulo. Y menos medio módulo, menos un medio del módulo de m más una vez el módulo de m, me queda un medio del módulo de m. Así, ¿no? Menos un medio más 1 es un medio, y un medio más 1 es 3 medios. Es decir, g de x
el módulo de g de x, anda acotada entre estos dos valores. El módulo de g de x es más chica que 3 medios del módulo de m, y el módulo de g de x es más grande que el módulo de m sobre 2. Si bien estas dos condiciones son verdaderas, las dos son verdaderas, la que a mí me importa es la primera. Me quedo con la primera parte, que es que el módulo de m dividido 2 es menor al módulo de g, o lo que es lo mismo decir, el módulo de g es mayor que el módulo de m sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo considero que el módulo de g para todos los valores del entorno del cual yo había partido verifican esta condición la puedo invertir, ¿no? Puedo dar vuelta 1 sobre el módulo de g, dar vuelta 2 sobre el módulo de m, y al dar vuelta las dos fracciones se invierte la desigualdad. Entonces, en los valores de ese entorno se verifica que 1 sobre el módulo de g es menor a 2 sobre el módulo de m. Es decir, esto es menor que este número. Por lo tanto, esta expresión está acotada. ¿Qué le habíamos pedido en la diapositiva anterior? Que 1 sobre el módulo de g esté acotada. Y acabo de probar que está acotada. Entonces, todo este producto es infinitésimo por constante por función acotada, da un infinitésimo. Es decir, esto es verdadero. Entonces, probé que el límite cuando x tiende a de 1 sobre una función es 1 sobre el límite de la función. Nuevamente, siempre y cuando g no sea un infinitésimo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a usar para probar ahora sí el caso general, donde f es una función que tiene límite L, g es una función que tiene límite M, y lo que quiero probar es que el límite del cociente es L dividido M. El límite de la función de arriba dividido el límite de la función de abajo. Bueno, es lo mismo decir el límite cuando x tiende a de f dividido g, que decir el límite cuando x tiende a de f por 1 sobre g. Bueno, el límite ya habíamos probado que es distributivo respecto de esta multiplicación. Yo este límite probamos en un teorema anterior que es distributivo respecto a este producto. Entonces, esto es el límite de f por el límite de 1 sobre g. El límite de f por hipótesis es L. Y en el teorema anterior probamos que el límite de 1 sobre g es 1 sobre el límite de g, que es m. Es decir, este producto da L por 1 sobre m. Y L por 1 sobre m es la tesis, ¿no? Es L sobre m. Y ahí quedó probado que el límite es distributivo respecto al cociente siempre y cuando el denominador no sea un infinitésimo. Bueno, logaritmo del límite. Si f de x tiene límite finito cuando x tiende a, entonces el límite del logaritmo, sin importar la base, es el logaritmo del límite. Uno dice que el límite y el logaritmo se pueden enrocar. Es lo mismo sacarle el límite al logaritmo que sacarle el logaritmo al límite. Bueno, esto lógicamente hay que probarlo. Decimos que f es una función con límite L, me dice que la función tiene límite la hipótesis, así que considero la función con un límite. Y en este caso le voy a pedir a L que sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo que poder sacar el límite del logaritmo. Y el logaritmo, acá, en esta parte, olvídense del límite, piensen en el logaritmo de f. Para que el logaritmo lo pueda calcular, esta parte tiene que ser positiva. Si no, el logaritmo en base n no se podría calcular. Entonces, no estoy restringiendo la demostración con esta aclaración, porque si f de x no fuese un número positivo, ya el primer miembro de la igualdad no existe. Entonces, no tendría sentido. Tiene que ser una función que tenga logaritmo. Si no, no lo puedo ni plantear. Entonces le pido a la función f que tenga un límite positivo para que se le pueda sacar el logaritmo. ¿Sí? Entonces tomamos que el límite cuando x tiende a de f de x existe, tiene límite, pero es un número positivo. Bueno, el teorema del cociente, el que vimos hace un ratito, me tendría que indicar a mí que el límite cuando x tiende a de f de x sobre L sea 1. ¿Por qué? Porque el límite es distributivo respecto a la división. Dado que L no es 0, lo puedo aplicar acá. ¿Qué sería el límite de este cociente? El límite de f dividido el límite de L. Como el límite de f es L, por hipótesis, y el límite de L es el límite de una constante, esta cuenta da L dividido L, que es 1. Entonces, esto tiene que ser verdadero.
Consideramos la base del logaritmo como un número positivo. Recuerden que los logaritmos tienen sentido, o al menos nosotros estudiamos logaritmos con bases positivas, y el epsilon, un epsilon arbitrario positivo, un epsilon que lo vamos a utilizar para definir los límites, por hipótesis tiene que ser positivo siempre. Entonces, si estos dos números son positivos y yo elevo n a la epsilon, me va a dar un número mayor a 1. ¿Está bien? N y epsilon son números positivos. Entonces esta cuenta me da mayor que 1. ¿Y qué pasa? Como esta cuenta acá dijimos que da 1, este límite tiene que ser menor a n elevado a la epsilon. Existe ahora un entorno reducido, centrado en A, donde ¿qué ocurre? Donde la función, esta función, es menor a n sobre epsilon. ¿Por qué? Porque n elevado a la epsilon es una cota superior del límite. Entonces el teorema me permitía afirmar, uno de los teoremas que vimos en la clase número 2, que una función que tiene límite, una cota superior al límite, y una cota superior al límite, yo puedo encontrar un entorno donde la función tenga todas sus imágenes menores a la cota superior al límite. Entonces, esto se tiene que verificar para algún entorno de A. Bueno, n elevado ahora a la menos epsilon es como si fuese 1 sobre n a la epsilon. Eso es menor que 1. Es mayor a 0, pero menor que 1. Y toda esta función, aplicando el teorema hermano del anterior, tiene que haber un entorno donde toda esta función tenga sus imágenes mayores a la cota inferior al límite. Vamos a ver si lo puedo pasar en limpio. Había un teorema que afirmaba que si una función tenía límite y un valor era mayor al límite, hay un entorno donde todas las imágenes son menores a esa cota. Y un teorema hermano de ese decía que si una función tiene límite en un punto y hay una cota inferior al límite, yo puedo encontrar un entorno donde todas las imágenes son mayores a la cota inferior. Entonces, hay un entorno nuevo que no tiene por qué tener el mismo radio que arriba, ¿sí? Podría tener el mismo entorno o no, lo habíamos llamado en su momento delta y delta prima, cuando vimos esta demostración en la clase anterior, donde se tiene que cumplir que la función, ¿sí?, sea mayor a la cota inferior del límite. Entonces, en el entorno menor, entre el que se verifica la primera condición y el que se verifica la segunda condición, en el que es más chico de los dos radios, se cumplen ambas condiciones. Es decir, que la función es menor a la cota superior y que la función es mayor a la cota inferior. Es decir, que esta expresión anda acotada superiormente e inferiormente por estos dos valores. Tomemos esto acá, tomemos la memoria porque ahora lo vamos a seguir usando. Eso era donde habíamos dejado. A los tres lados de la ecuación le vamos a aplicar logaritmo, de la inecuación, perdón. Logaritmo en base n de la primera parte, menor a igual al logaritmo de esta expresión, menor al logaritmo de esta expresión. No aplico logaritmo a los tres lados de la desigualdad. Por propiedad de logaritmo, acá este exponente baja multiplicando, este exponente baja multiplicando, y el logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Es decir, este bajo multiplicando, esta división se desarma en una resta de logaritmos y este exponente baja multiplicando. Me queda todo esto que está acá. Bien, el logaritmo de la base es 1. Logaritmo en base de n de n y logaritmo en base de n de n para la cota inferior y la cota superior me va a dar 0. Bueno, esto lo puedo reescribir como un módulo, porque fíjense que lo que está adentro encerrado está entre menos c y e, es decir, el módulo de esta expresión es menor a epsilon. ¿Y dónde estaba trabajando yo? En un entorno de centro A y algún radio, que era el más chico, que me permitía cumplir con estas dos condiciones, pero que es un entorno de A, donde se verificó esta resta dentro del módulo. ¿Qué es esto? Esta es la definición de límite. Cuando x tiende a de esta función, y este es el resultado. Es decir, el límite cuando x tiende a de la función logaritmo en base n de f de x es como resultado el logaritmo en base n de L. Y esto es lo que yo quería probar, porque recuerden que L es el límite de f, ¿no? Entonces, como esto es L, probé la tesis. Probé que el límite del logaritmo es el logaritmo del límite.
Bueno, último teorema. Límite de una función exponencial compuesta. Yo tengo dos funciones que tienen límite finito y quiero probar que el límite de f elevado a la g es el límite de f elevado al límite de g. Es decir, que el límite es, entre comillas, distributivo respecto a la función exponencial, ¿no? Para que la función sea compuesta tiene que haber función en la base y función en el exponente. Bueno, esto hay que probarlo. Esto es un poco más sencillo. Partimos de suponer que esta función tiene límite. Esta expresión tiene límite. Tiene límite L. Las dos funciones tienen límites. Yo lo que quiero probar es que este límite acá es igual a esto que está acá, ¿sí? Entonces partimos de este límite. A los dos lados de la ecuación le voy a aplicar logaritmo. Me va a quedar logaritmo del límite y logaritmo de L. Como el logaritmo que agrego es en la base que tenga ganas, agrego logaritmo natural, pero podría ser en cualquier base. En este primer miembro vamos a aplicar la propiedad que recién probamos, que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo. ¿Sí? Enroco el límite y el logaritmo, los doy vuelta y en lugar de calcularle el logaritmo al límite, le calculo el límite al logaritmo. Ahora, en el corchete aplico propiedad del logaritmo, que me permite el exponente que es g de x, bajarlo multiplicando adelante del límite. Ahí. Probamos una propiedad también hoy, que el límite es distributivo respecto al producto. Entonces acá se aplica el límite a g por el límite del logaritmo de f. Este límite distributivo respecto de este producto. Nuevamente voy a aplicar el teorema anterior. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Los puedo dar vuelta. Este límite cuando x tiende a y este logaritmo. Límite y logaritmo los doy vuelta. Ahora me quedo el logaritmo de algo. Así que como es logaritmo de algo, por propiedad, todo esto que multiplica adelante lo puedo subir como exponente. ¿Sí? Me queda el logaritmo del límite elevado al límite. Y ahora tengo logaritmo de algo igual a logaritmo de algo. Puedo cancelar los logaritmos miembro a miembro. Y llegué a la tesis, que era lo que yo quería probar. ¿Está bien? El límite cuando x tiende a de f elevado a la g es igual al límite cuando x tiende a de f elevado al límite cuando x tiende a de g. Y eso era lo que yo quería probar. Y ahí está probada la tesis.